Mi primer invitado del año es Julio de la Lastra, él es presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Julio, buenos días y feliz año. Buenos días, feliz año, Fernando, y a usted y a todos los ciudadanos de este gran país. Esperamos que el 2021 sea un mejor año que el que acaba de culminar. Así es. Bueno, Julio, posición de los empresarios respecto a este mensaje del presidente. Era lo que se estaba esperando, pues se vio un peso importante del discurso pues llevado a cabo desde el punto de vista de la economía y la reactivación económica a través de lo que debe ser el Estado. Bienvenido. Cómo no, muchas gracias por la oportunidad y la entrevista. Sí, mira, en cuanto al informe a la nación del señor presidente de Panamá, si bien es cierto que aceptamos que se han hecho contribuciones importantes, también es cierto que la falta de consulta con los sectores involucrados no se ha dado de la manera correcta, a pesar de la buena intención que nos ha manifestado el presidente Cortizo. Sin embargo, vemos que alguno que otro directivo del gobierno pues se mantiene, si se quiere, enclaustrado totalmente y no da pie para mayores consultas. Esta situación se traduce en falta de transparencia y percepción de corrupción. El gobierno debe consultar con todos los sectores para alcanzar objetivos nacionales. Eso es muy sencillo. Reiteramos la disposición del sector privado a aportar en base a conocimiento y experiencia puntos de vista que pueden servir de base para tomar decisiones inteligentes y balanceadas. Ciertamente la crisis, que fue inesperada e inédita, tomó al país sin la debida preparación y expuso nuestras vulnerabilidades. Sin embargo, después de 10 meses, ya debiésemos tener una agenda completa para implementar medidas de mitigación que permitan lograr ese balance necesario para enfrentar la crisis. No podemos incurrir en precipitaciones cuando de temas tan delicados se refiere. Sin planes concretos, la incertidumbre continúa y el riesgo de un colapso total de la economía, de la tranquilidad y el balance social se hace sumamente evidente. Está claro que aislar a toda la población en cuarentena, don Fernando, solo producirá más pobreza y destruirá el balance que debe haber entre salud física, salud social y salud mental. Seguiremos esperando datos concretos sobre planes de acción en el sistema hospitalario, tratamientos para atender a los contagiados del COVID-19, certeza de que los que padecen de comorbilidades como la diabetes, presión alta, insuficiencia renal, cáncer y otras afecciones también serán atendidos oportunamente. Datos como disponibilidad de insumos médicos, disponibilidad de personal médico para relevar al personal hospitalario agotado por la presión y trabajo continuo desde que inició la crisis. Datos sobre la logística, recepción y distribución de las vacunas, el cómo abriremos otros negocios, reactivaremos los diferentes sectores de la economía, el cómo lograremos sostenibilidad de las empresas, cómo preservaremos las plazas de trabajo, entre muchos otros temas, aún no están claros y no tenemos la respuesta concreta. Como sector privado recalcamos dos palabras que nos deben motivar. La primera es esperanza y la segunda confianza. Confiamos que el Estado gobierne para todos los panameños y la esperanza que nuestros dirigentes se comporten de una forma digna y conducente a los mejores intereses del país. Se requiere de acciones y de ejecución. La empresa privada ha cooperado en el pasado, lo seguirá siempre haciendo, teniendo en mente el mejor interés de este país. Es importante que todos estemos claros que si el gobierno se ve inmerso en una economía colapsada, con toda seguridad no saldrá de esta crisis. Muy por el contrario, se va a profundizar, don Fernando. Don José Blandón está con nosotros. Bueno, buenos días, Julio. Un placer tenerlo aquí con nosotros. ¿Qué tal, don José? ¿Cómo está usted? Lo primero, desearle feliz año nuevo y a través suyo a todo el gremio empresarial de nuestro país. Un año complicado, difícil, pero para eso estamos aquí, para resolver los problemas. Así es. Un par de preguntas. En primer lugar, de acuerdo a la información de la CEPAL, nosotros caímos vertiginosamente en el año 2020, que acaba de terminar. Tenemos un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto, oscilando entre menos 10 y menos 12. En cualquiera de los escenarios es un escenario de los más dramáticos que pudiéramos habernos imaginado que nos hubiera pasado. Bien, eso es un hecho. Y dos, esto ha golpeado duramente al empleo, que es un factor importante. Esas son realidades económicas. Pero tenemos, por otro lado, una realidad sanitaria, una crisis sanitaria global, en particular en Panamá. Entonces, mi pregunta primero es, ¿usted comparte la teoría, que yo sí comparto, usted comparte la teoría de que
para poder impulsar en forma efectiva la recuperación económica, tenemos que tener el virus bajo control. Es sin lugar a dudas que teniendo el virus bajo control, la economía va a ser ponderada y todos van a poder devengar los ingresos que están ansiosamente esperando. Sin embargo, tenemos que aceptar algo muy claro, don José, y es el hecho de que este virus posiblemente ni aun cuando entre el periodo o el proceso de la vacunación se va a tener bajo control. Vamos a eliminar la posibilidad de que aumenten los contagiados, pero aún vamos a tener, así como lo tenemos la influenza todos los años, los resfriados comunes también. Entonces, yo creo que lo que hagamos y observemos el balance que debe existir entre salud, entre la parte mental y la parte social es importante. Y por eso es que nosotros nos basamos y repetimos una y otra vez la definición de la Organización Mundial de la Salud, que define salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y es que precisamente si nos basamos solamente en salud, se caen los otros, y usted habló de cifras, bueno, se caen los otros parámetros, las otras cifras, las otras condiciones que también nos conllevan al concepto salud. Doctor. Y eso es la paz mental y la paz social, obviamente. Julio, me alegro, compartimos un criterio, que es que no debería haber una contradicción entre salud pública y apertura frente a lo yo coincido con usted en esto. La segunda punto es que usted habla de esperanza y confianza. Yo tengo esperanza y confianza en la capacidad de nuestros empresarios, nuestros políticos, nuestros trabajadores en poder encontrar un camino en conjunto. Tengo esperanza y confianza. Pero hay algunas cosas que me preocupan, no solamente del gobierno, me preocupa del sector empresarial. Por ejemplo, le menciono una para darle un ejemplo de lo que yo hablo. En medio de la pandemia, yo veo un gremio empresarial pidiendo la entrada a Panamá de tabaco y tabaco calentado y tabaco de vapeo y normas que ustedes le mandan a la Asamblea en un elemento negativo a la lucha contra el combate de COVID, porque ustedes saben perfectamente bien, el tabaco es altamente adictivo y peligroso en la salud pública. ¿No cree usted que también en el sector privado debe haber mayor nivel de transparencia con el manejo de estos temas y un mayor nivel de comprensión del drama que vive nuestro país por este problema del COVID? El COVID se va a quedar aquí por mucho tiempo, sí, pero ahora mismo es una emergencia de carácter sanitario. Resolverla para nosotros es importante, pero no la podemos hacer a expensas de liquidarnos nuestra economía. Yo estoy de acuerdo perfectamente con usted. ¿Usted qué piensa de todas estas cosas? Y como no, bueno, primeramente que por eso es un negocio privado el que obviamente propone diferentes métodos para poder mercadear sus productos. Y yo esa parte la puedo entender. Yo creo que al final del día la sociedad como tal tenemos el derecho de discriminar en la utilización o no en un momento dado de un producto específico. Usted mencionó el tabaquismo o el tabaco, ciertamente pudiera ser considerado que afecta en un momento dado la salud del individuo, especialmente con una afectación neumológica como se ve que está trayendo el COVID. Sin embargo, yo sí quisiera ser respetuoso a cada empresa, cada empresario que en un momento dado promueva sus productos decentemente. Le va a tocar indiscutiblemente a las autoridades de salud, al gobierno, determinar si los argumentos que están poniendo a favor del consumo son los correctos o los adecuados. Yo no diría que sería la posición nuestra especular sobre si son o no si están o no están haciendo algo positivo por la salud del individuo. Al final del día volvemos al tema del libre albedrío. El ser humano tiene la capacidad y la inteligencia de escoger entre una u otra cosa. Si escoge y se va por un camino que posiblemente se considere que es errado, esa es su decisión. Y yo creo que eso es importante ponderarlo, porque no podemos tener un régimen donde se nos diga qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo en todo momento dado de la vida. El ser humano, en principio, es libre para hacer lo que considere correcto
y en base a eso, esa libertad tan esencial es lo que ha marcado el proceso democrático y los diferentes procesos de humanización, si se quiere, a lo largo pues, de la historia, ¿no? Voy a otro punto, pero le aclaro sobre tabaco. La evidencia científica demuestra con claridad, irrefutablemente, que es dañino. Punto. No hay elementos secundarios para esto. Ese es mi punto de vista cuando se trata de cosas que van al bienestar común. Pero yo quiero hablarle de otro tema, aprovechando su presencia aquí, que es importante para los trabajadores. El empleo, de don Julio. El desarrollo de programas de infraestructuras del gobierno nos ayudará a nosotros a poder resolver un problema que es el problema del empleo. Y las empresas de cemento, las empresas de construcción, etcétera, tienen capacidad de rápidamente mover el empleo y tienen mayor capacidad de mejorar las condiciones de los trabajadores de la construcción si lo tienen bajo control con medidas adecuadas para controlar distanciamiento, uso de la mascarilla, el alcohol, etcétera, como lo hacen a diario los puertos, el canal, todo nuestro sistema logístico, que usted lo conoce perfectamente bien. Yo creo que el sector empresarial ha acumulado experiencia en cómo manejar la crisis para bajar la contaminación, y en la medida en que el empleo sea más formal, evitamos la circulación del empleo informal, que tiene menos regulaciones, menos capacidad de poder atenderse. ¿No le parece a usted que debiéramos hacer un gran esfuerzo entre el gobierno y el sector privado en movilizar todo el sector de la construcción de infraestructura, pagándole a las empresas lo que se les debe para que puedan contratar más? Totalmente de acuerdo con usted, José, y precisamente ese ha sido el argumento principal y prioritario desde el día 1. Primero que todo, tenemos que establecer algo. En nuestro concepto, la cuarentena es posiblemente adecuada en un principio. A este punto no le vemos ningún tipo de beneficio. Y como ya lo ha dicho la OMS y lo han dicho muchísimos otros académicos de diferentes sectores, la cuarentena convierte, y para lo único que sirve es convertir al pobre en más pobre. Por eso es que nosotros no estamos claros en el concepto de cuarentena per se. Encerrada una persona en una habitación, en un cuarto, en una casa, y literalmente forzarlo a que metan la cabeza debajo de la tierra, es una posición, si se quiere, cómica, porque deja el resto del cuerpo vulnerable. Y ahí es donde nosotros estamos diciendo, y por eso es que hemos insistido en la efectiva comunicación entre el gobierno y el sector privado. Necesitamos tener periodos y procesos de consulta claras y evidentes, porque al final del día, nosotros hemos escogido a un gobierno para que tome las direcciones, perfecto, pero es entendible que los gobiernos no conocen de todos los diferentes temas. Para eso está el proceso de consulta, está el proceso de aquellas personas en un momento dado que pueden incidir en la toma de las mejores decisiones. Para eso está el proceso de consulta, a quienes esa toma de decisiones les puede perjudicar o en un momento dado les puede favorecer. En lo particular hemos visto cómo, y consideramos que es muy desafortunado que a este punto se diga que el único problema que tenemos es de salud. Esto no es así. Tenemos un problema de salud exacerbado por un problema económico y que desencadena en gran medida en un problema social. Porque al final del día, y es una frase que hemos utilizado en muchos momentos, cuando tenemos restricción de movilidad, no tenemos consumo en la calle. Cuando no tenemos consumo, no existe una empresa, no existen las ventas. Y si no existen las ventas, no existe la empresa sostenible. Al no haber una empresa sostenible, tampoco va a haber colaboradores. Y si no hay colaboradores ni empresas sostenibles, no hay tributos al Estado. O sea, el círculo se completa. Todos vamos a perder. Por eso es importante la definición que da la OMS. Es un derecho a tener salud física, salud mental y salud espiritual. Es sumamente importante. También han habido posiciones en la pandemia de los que pensaban en proteger, que dicen los detractores del grupo que pensamos en que la cuarentena podía ser manejado y utilizado solamente como último recurso. Decían que es que estábamos protegiendo el dinero y que habían dos grupos, uno que protegía el dinero y el otro que quería proteger la vida. Yo creo que esa dicotomía es simplista y totalmente alejado de la realidad. Estamos privando al individuo de un derecho básico universal. Se llama trabajo. Claro. Es así de sencillo. Bueno, la pregunta es, bueno, también va a estar con nosotros el ministro de Vivienda,
Rogelio Paredes Robles, que va a enriquecer este debate. Don Julio, las perspectivas de la empresa privada para este año 2021. ¿Seguirá subiendo el desempleo? Ya tocamos fondo, viene el ansiado rebote, vamos a tener un segundo semestre mejor que obviamente en rumbo a esa recuperación. Vamos a todavía tener la vacuna como esa variable importante para saber cuándo es exactamente el punto de partida de esa recuperación. ¿Cuáles son las perspectivas de la empresa privada para este año 2021? Sí, cómo no, don José. Y don Rogelio, bienvenido. Mira, ciertamente el 2021 no va a ser un año para nada fácil y no vamos a usar la píldora, que lo hemos dicho en muchísimas ocasiones. Este es un año complicado y se requiere del apoyo de todos los diferentes sectores para salir lo mejor librado de esta crisis. Eso tiene que quedar claro. Aquí no es que porque llegó la vacuna y si llegara ahora en 2 semanas todos nos inoculamos y todo muy lindo. Eso no va a pasar. La vacuna no va a llegar como estábamos pensando originalmente en el primer mes o los 2 primeros meses. Va a llegar posiblemente en 90 días, que es los últimos anuncios que se han hecho. Y yo creo que por eso es que nosotros como seres humanos debemos medir cuáles son nuestras expectativas. Debemos trabajar. Esto no es un tema de simplemente aceptar que tenemos contagio y ya, y morir. No. El ser humano ha demostrado ser resiliente, el panameño ha demostrado ser resiliente y debemos salir de esta. Ciertamente las cifras, si nos basamos en cifras frías y calculadoras, vemos que pre-COVID teníamos 146,000 desempleados, el 7.1% de la población. Sin embargo, las predicciones todas apuntaban a que para diciembre íbamos a tener rayando el 25%. Yo todavía comparto en que nosotros vamos a estar cerca del 500,000 de desempleados, que es una cifra enorme y dantesca. Sin embargo, todo va en función y dependiendo de las diferentes acciones que tome el gobierno en cuanto a la liberación, claro. El ciudadano en cuanto a protegerse de esta pandemia, seguir todas las medidas de bioseguridad que responsablemente el Ministerio de Salud nos ha dado, el uso de mascarilla, el lavado frecuente de las manos, el gel alcoholado, distanciamiento físico. Yo no entiendo todavía a estas alturas cómo es posible que nosotros no veamos a todas luces que el virus es un virus endemoniado cuya desafortunadamente rata de contagio es muy agresiva. Se nos ha dicho no hagan fiestas, los famosos parkings, no hagan reuniones, manténganse en su burbuja del hogar. Y nosotros seguimos ignorando un tema tan básico, porque al final del día volvemos al tema fundamental, respeto al derecho ajeno. Yo como ciudadano, como ser humano, tengo la responsabilidad y tengo el derecho a hacer lo que yo quiera con mi vida, pero yo no tengo el derecho de perjudicar a nadie, absolutamente a nadie. Cuando nosotros desobedecemos todas las medidas de bioseguridad, cuando nosotros simplemente no acatamos las normas que hay en un momento dado, estamos poniendo en peligro la vida de muchas otras personas. Y por eso es que el llamado alto y claro es al gobierno que haga lo propio, invierta en el tema de atenciones hospitalarias, insumos médicos, etcétera, pero al ciudadano que tome en control todas las medidas de bioseguridad para nosotros poder salir lo más rápido y mejor posible de esta terrible situación. Así es. Don Julio de la Lastra, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Feliz año. Gracias, don José. Un comentario. Me quedo con y comparto la posición de Julio. La dicotomía entre salud y economía es mortal. Sí. Para la salud y para la economía y para el panameño. Hay que buscar un punto de equilibrio.